Buenos días. ¿Me oyen? Buenos Buenos días, días. sí señor. Listo. ¿Tiene alguna duda de lo que llevamos del parcial? Mejor dicho. ¿Algún ejercicio? ¿Algún concepto? ¿Alguna cosa? De hecho, sí, profesor, Cuéntame. este, en la parte del ensayo, cuando pues usted habla ese tema, el que le toque al grupo, ya relacionado con algún tema de la carrera, se refiere tipo, no sé, a nosotros nos tocó el trabajo y la energía, entonces sería ese tema el cual, por ejemplo, en el caso de mi carrera más adelante me sirve. Así imaginando, no sé, para la química cuántica, cuando hagamos esa parte, o se refiere más a ese tema aplicado a nuestras carreras, como por ejemplo No, la PIN. si quieren enfocarlo a un tema específico, tú estudias química entonces. Sí, señor. Listo. Tú lo aplicas de una vez a la química, o sea, haces un párrafo de eso, o un ejemplo, cualquier cosa por el estilo. Ah, ok, listo, gracias, Sí, profesor. en cuántica se conserva bastante bien la energía cuando se tienen interacciones entre partículas cuánticas. ¿Listo? Así está Profe, perfecto. Señor, yo quiero saber si entendí bien el último ejercicio. ok. ¿Ya están haciendo el video para el sábado? Pues o sea, el ejercicio está hecho, pero, o sea, quiero saber si lo entendí bien. O sea, en ese caso yo tomé como primera figura el más clarito, ¿sí? O sea, ¿le puso Entonces, densidad a esto? no, a eso no. Ah, ok, sí, porque esto no lo tiene. Bueno, listo. Este le Listo, o sea, puso una densidad desconocida. la normalita, por decirlo Ajá. así. A esto le puso Entonces, el los dos doble que le siguen, los doble, y y a este este tiene cuatro. 4. Perfecto. Ah, entonces sí lo entendí bien. Sí, Profe, más o menos en y dónde le dio. ¿Por por allí acá? más o menos, sí, por Ok. ahí más o menos. Profe, y este del péndulo con el resorte, ¿por qué expresarlo en teta y no dejarlo en seno de teta? Y en coseno de teta. No, O sea, debería aparecerle las... Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Aquí cuando está en esta posición no tiene ningún tipo de energía, ¿no? Porque es la posición de equilibrio del resorte, el péndulo está completamente alineado, etcétera. Cuando yo le proporciono algún tipo de energía, es decir, cuando yo lo perturbo, lo llevo hasta acá, ¿sí? Cuando él llega a esta posición, él va a tener dos... Es decir, si quiere lo revisamos rápidamente, antes de hacer algo adicional. Ok, ¿listo? Cuando yo lo llevo a esa posición, mm, yo podría llegar y hacer dos cosas. O sea, aquí en esta nueva posición, él va a tener, primero el resorte se estiró, entonces vamos a tener energía elástica, ¿sí? Y aparte, él ya se encuentra a una cierta altura h, entonces también va a tener energía potencial gravitacional. No sé cómo calcularían esa altura, por ejemplo. Bueno, en fin, aquí va a tener esas dos energías y cuando vuelve a la posición de equilibrio ya vuelve con una velocidad, o sea que tenemos energía cinética. Estos son los dos puntos energéticos que yo le recomiendo. Cuando yo lo estiro, las dos energías que se acumulan y cuando vuelve a la posición de origen. Entonces debería tener tres términos de las ecuaciones. ¿Sí lo tiene más o menos así? sí señor, sino que pues, no sé, a mí me dio en seno de teta, pero no entiendo por qué aparece solo teta, o sea, por qué lo despeja. Ok, primero la energía potencial, o sea, ¿cómo calcula esta H? No, es que yo el ejercicio lo entendí de otra forma, Ah, ok. que la polea, el péndulo, comprime el resorte. O lo Entonces comprime para el otro lado, perfecto, lo puede hacer así. bueno, yo lo entendí así. Y entonces pues apliqué lo de energías y me dio L por seno de teta
por la raíz de K sobre X, creo que es lo que dice ahí en el ejercicio. Pero Ajá. entonces ahí en el ejercicio aparece en términos de teta. Porque el seno no lo ha aproximado, ¿no? El seno tiene que hacer la aproximación. Es que mire, yo puedo llegar y formar aquí un triángulo pequeño entre... O sea, ¿cuánto le dio la perturbación que usted tendría acá? Esa podría ser la perturbación del resorte. ¿Sí? Como teta yo le estoy midiendo desde la vertical. Creo que está medido, o podría ser desde la horizontal. Bueno, veamos desde la vertical. Esta perturbación que voy a tener acá sería L seno de teta. ¿Listo? Aunque yo podría ser un poquito más estricto y decir no, el resorte se está perturbando desde la posición de equilibrio. Entonces hago un triángulo por ese estilo. Entonces ya no sería exactamente esa, pero necesitaría conocer al menos la longitud natural del resorte, el X sub 0. Sería otro un poco más complejo. Yo le recomiendo simplemente que diga, no, el resorte, como es una oscilación pequeña, solamente se estiró un L seno de teta. Algo por el estilo. Ahora, por eso le pregunto, ¿cuánto le dio H? ¿Sí lo Pues no calcularon? tuve necesidad de calcularla. Claro, usted necesita porque entonces está acumulando dos tipos de energías. O sea, cuando el péndulo se perturba, tienen que tener energía potencial gravitacional. Y aparte energía potencial elástica en el resorte. Necesita tener las dos. Porque de pronto la primera parte le esté dando bien, pero la segunda. Y las dos salen de la misma ecuación. La misma ecuación cuando usted aproxima seno y coseno a los datos que están allá. Listo, profe. Eh, Si quieren, hagamos este pedacito rápidamente. Miren, aquí yo tengo L. El lápiz al revés. Ok, todo esto digamos que es L, la longitud del resorte. Me faltaría medir este pedazo, y esto yo creo que es la clave, no sé si ya lo tengan. ¿Cuánto me da la longitud? O sea, ¿cuánto me da la posición hasta ahí, este pedacito? O sea, ¿qué sería esta distancia? Pongámosle D. Es lo mismo de la proyección de un triángulo, ¿no? Cuando estoy proyectando con el lado opuesto me da L seno de teta. Cuando estoy proyectando sobre el lado adyacente, ¿qué me da? L coseno de teta. Ajá. O sea que yo puedo llegar a escribir la longitud total del triángulo como dos medidas. H más L coseno de teta. ¿Listo? Es decir, cuando yo llega y descomponga L en esta distancia más esta distancia, yo puedo llegar y calcular H. Porque aquí en adelante es simplemente despejar. O sea, H me quedaría igual a L coseno de teta. Uy, perdón. A L menos L coseno de teta. Listo. O sea, aquí obvio me tiene que depender de- del coseno y del seno de teta, porque mire que esto es algo que va a ir a la energía potencial. Y ya ve lo que va a la energía potencial también del resorte, el seno de teta. La ecuación me va a quedar con seno y con coseno de teta. No sé si han visto de dónde viene esa aproximación del coseno y del seno, no sé si ya la discutimos acá. ¿La han escuchado o no? Miren, algo por el estilo. Hay algo llamado series de Taylor, o bueno, series en general. ¿Listo? Y yo puedo llegar y descomponerlo. Por acá está coseno y seno para cuando x es pequeña. ¿Sí? Entonces, cuando x es muy pequeña, la gente dice, bueno, es que seno de x tiende a x. O sea, cuando usted ve esto en límites, no sé si lo vieron matemáticamente. Y cuando x es muy pequeño, se dice coseno de teta tiende a 1. Cuando usted extiende ese resultado a series, a usted le da cosas por el estilo. Y eso está siguiendo unas series que son las de Taylor, por aquí está. Que eso es una cosa que uno ve en álgebra de pronto. Y algunas carreras lo van a profundizar un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa de x a la 0, aquí voy a tener mi 1.
Y aquí voy a tener simplemente x. O sea, es una serie que empieza en un índice 0 y en un índice 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego y aproximo, por ejemplo, en primer orden, solamente voy a tener la de seno. El coseno solamente me va a dar aquí 1 y se acabó. O sea, me queda aquí 1 y x. Cuando yo paso por segundo orden, yo automáticamente tengo el de coseno. O sea, tengo aquí el x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Que creo que es a la que a ustedes les aparece en el examen. O sea, les puse hasta segundo orden. Ese es para coseno de teta. ¿Y qué pasa con el de seno? Pues seno no tiene para segundo orden porque él es impar. O sea, tiene para orden 1, 3, 5, 7, etc. Y van a salir más términos en esa ecuación si yo llego y aproximo al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo orden. Son aproximaciones que uno hace. Normalmente solamente es necesario de primer orden, de segundo, depende del ejercicio, podría ser de más, pero con el primero y el segundo es suficiente. Miren que la velocidad no me depende ni de la gravedad ni de la longitud del péndulo cuando es muy, pero muy pequeña y solamente se hace la aproximación de teta con el primer orden. ¿Sí? Pero si se hace con el segundo orden, ya me depende de la gravedad del planeta donde esté, mejor dicho, y de la longitud del péndulo. Esa es la de segundo. ¿Ok? O sea, aquí teta es muy pequeño y aquí es pequeño, pero no tanto, por así decirlo. Y las dos deben salir cuando usted tenga la ecuación completa de energía, o incluso alguien en el otro grupo la estaba haciendo por segunda ley de Newton, puede ser. Aplica la aproximación que usted quiera, la de seno o la de coseno, perdón, la de primer orden o segundo, y va a dar diferentes resultados. ¿Listo? Sí, señor. Ok, tiene que plantearlas por energía, mirar qué energía tiene cuando usted lo perturba. Ahora, esto de llegar y decir mi resorte se estira horizontal es también una aproximación. Que si queremos ser perfectamente estrictos, usted tendría que hallar este triángulo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que aquí en la parte de abajo yo ya tengo un cateto del triángulo que es x sub 0. Y mire que este triángulo no es rectángulo, o sea, es un triángulo que tiene ya su cosita. ¿De acuerdo? Tiene su vaina elemental. Tenemos aquí la posición de equilibrio, perdón, la posición natural x sub 0. Perdí el mouse. ¿Listo? Este x sub 0 también estaría arriba, o sea, cuando usted lo mueve el resorte también va a tener una pequeña longitud de x sub 0, pero no es completamente el estiramiento del resorte. Esta que tenemos acá, usted la calcula, este c, pongámosle. ¿Y la calcula cómo? Pues sencillo, ya conoce la componente de x, o sea, conoce esta componente que es L seno de teta, ¿sí? Y ya conoce la componente en y que es h. O sea, conocer ese lado del triángulo C no es complicado. ¿Qué me queda? Pues el lado de arriba, que yo lo puedo llegar y decir como x, simplemente. El resorte se estiró x. O bueno, pongámosle otra cosa, un h. ¿Listo? Un h completo. O sea, sería la distancia que hay desde acá hasta acá. ¿Necesito toda esa h? No. De hecho, solamente necesito un pedacito. Necesito este. Ok, necesito saber cuánto fue que él se estiró. Desde aquí, desde la posición de origen, desde la posición final hasta la posición natural del resorte. Ese sería mi x y eso es lo que debo hallar. No sé si lo quieran hallar por ese lado. Obviamente en el ejercicio no está este dato, el de x sub 0, pero lo pueden tomar como conocido y mirar qué tanto cambia. Creo que no debería cambiar mucho. Ok. Por supuesto, si la oscilación es muy pequeña, y esa es la aproximación que ustedes pueden hacer, es que este lado, o sea, todo esto que tenemos abajo, es muy parecido a lo que está arriba. Si la oscilación es pequeña, yo puedo llegar a decir, es que mi triángulo casi que es una línea recta. Okay, la parte de abajo es muy parecida a la de arriba, y es lo que ocurre. Por eso es que se puede aproximar todo simplemente a L seno de teta. Depende de cómo lo quieran plantear el cuarto grupo.
Podrán intentarlo por acá, a ver cómo les va. Y si no, pues ya saben al menos cuánto se estira el resorte. Simplemente este pedacito que tenemos aquí. Se acabó. ¿Listo? Sí, profe. ¿Algún otro tiene alguna duda de algún otro ejercicio del examen? Ya pedí la sala para el sábado, pero no me la han dado. A la misma hora, ¿no? De 10 a Profe, 12. Señora. lo que pasa es que todavía no me queda claro lo que quiere que usted hable de las aplicaciones en el ensayo. O sea, aplicaciones hacia nuestra carrera o en general de la energía. Hacia sus carreras está mejor. A la Ah, ingeniería, a la carrera específica. listo, profe. Sí. Por ejemplo, su compañera, la que piensa aplicarlo a la química y a la química cuántica, está perfecto. Está muy bien. De hecho, cuando se hacen reacciones químicas, creo que se habla de energía química y hay ecuaciones, o sea, de pérdida de energía, transformación. Cuando no sé, se forma una molécula, cuánta energía se le tiene que proporcionar para que se forme. Cuando se desintegra una molécula, cuánta energía se libera. O sea, en química se trabaja bastante la conservación de la energía. ¿Sí? Hay energía ahí que de pronto no es utilizable, otra que sí. Cuando se hace combustiones también se habla de energía y tienen ecuaciones muy detalladas de todo eso. O de reacciones, la reacción química. La reacción química no es una cosa sino conversión de energía. Muchas veces para hacer una reacción, como dicen, no está balanceada, algo por el estilo. O sea, le falta energía y tienen que meterle otro compuesto que venga a proporcionarla. Cosas por el estilo, ¿no? O sea, mucho del tema. ¿Qué pasó, Camilo? Más profesor, un poquito dormido. Ah, ok. Listo. ¿Alguna otra duda? Si quieren les hago un ejemplo acá pequeño. Este lo encontré en un libro. De hecho está como ejemplo, ni siquiera como ejercicio. De calcular con integrales el centro de masa de un objeto que tiene algún tipo de dimensión. ¿Ok? Lo primero es que tenemos que escoger un eje de referencia. Yo creo que lo voy a escoger en la esquina inferior izquierda. O sea, voy a colocarlo por acá. Listo. ¿Qué color? Ok, esa será mi pieza. No, algo así. ¿Listo? Podemos llegar a considerar esta pieza como un ejercicio bidimensional o de hecho podemos llegar a considerarlo como uno tridimensional, o sea, podemos darle una cierta profundidad. Vamos a ver qué pasa si yo lo considero como tridimensional. Si le doy una cierta profundidad, es decir, la pieza va a tener un fondo. ¿Ok? Algo por el estilo. Bueno, independientemente de si es en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, yo necesito medidas a lo largo de los ejes. Este sería mi eje X y este sería mi eje Y. Y entrando en el tablero, esa convención es... es al revés, perdón. Mi eje Z. ¿Listo? Entonces yo podría llegar a medirlas. En X pongámosle A. Es decir, la base de mi triángulo es A. Ahorita las escribo. Voy a poner la de Y. Y voy a poner la de Z por acá. Es difícil dibujar en un plano bidimensional algunas medidas, ¿no? Espero me entiendan. Ok, ¿se entiende? Tenemos A horizontal, B la altura del triángulo y C la profundidad. Sí.
Listo. Recuerden que la ecuación para resolver este tipo de ejercicios es bastante sencilla. Es simplemente la posición del centro de masa como un vector va a ser igual a 1 sobre la masa total por la integral de la posición por el diferencial de masa. ¿Ok? O sea, la posición de cada pedacito de masa por el diferencial de masa. Aquí lo complicado son estos límites de la integral porque, o sea, ¿qué es un límite desde alguna posición hasta otra si tenemos un diferencial de masa? Se puede explicar como donde comienza la masa hasta donde termina la masa, ¿sí? Pero eso sería un límite de posiciones. Y de hecho está relacionado mucho con las posiciones. Es decir, nosotros también tenemos que la masa, o pongámoslo más general, la densidad está relacionada como una masa sobre un volumen. ¿Sí? La podemos relacionar masa, densidad y volumen. Entonces, si cogemos esta ecuación y la redistribuimos, nos quedamos con que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Ok? Lo que tenemos allá a la derecha es un diferencial de masa. Así que podemos también escribirlo de forma diferencial. Diferencial de masa igual a densidad por diferencial de volumen. ¿Por qué no le coloco diferencial a este? Porque la densidad aquí como está la figura parece ser... De hecho no me dicen... Este ejercicio es como ejemplo, entonces de pronto el autor pensó que ya lo tenían todo. Aquí no me dicen, pero supongamos la densidad constante en toda la pieza. ¿Ok? Entonces es constante, no tenemos un diferencial de densidad. Bueno, pues tenemos diferencial de masa igual a densidad por diferencial de volumen. ¿Estamos claros? Eso es lo que vamos a reemplazar. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, aquí lo difícil de estos ejercicios, y de hecho se considera como solucionado una vez usted lo halle, es saber cuál es la densidad, esta, y cuál es el diferencial de volumen. Una vez usted tiene esas dos cosas, el ejercicio está completo. No hay nada más. Por ejemplo, aquí para hallar la densidad, yo no necesito mayor cosa. Yo podría llegar y calcularla acá directamente. Colocar esto abajo. Ok. ¿Cuál es la masa que voy a utilizar? La masa total. Es decir, mi densidad sería igual a m sobre y el volumen de la pieza. ¿Cuál es el volumen de la pieza que tenemos ahí mostrado? Como todo volumen, ojo, acuérdense que yo lo puedo dibujar como área por longitud, por ejemplo. Si tenemos un cilindro es mucho más fácil verlo, ¿no? Tengo el área de un círculo y le hago una operación de extrusión, o sea, lo estiro, por así decirlo, en el eje Y o en el eje Z o en el eje que sea, y esa longitud sería el área de ese círculo por la longitud que lo estire sería el volumen de un cilindro. Aquí pasa algo similar, porque aquí tengo un área y la estoy extruyendo o la estoy mandando hacia el fondo. Entonces, ¿cuál sería esa área que tenemos acá? De una figura tan complicada. Sería A por B y sobre 2 y por C, ¿no? Ajá, o sea, el área de un triángulo por el fondo que tenemos nosotros para formar la figura. Eso parece un pedazo de pizza o algo por el estilo. Entonces nuestra área sería un medio de A por B, el área de un triángulo. Lo multiplico por el fondo y nos queda el volumen. ¿Ok? Y esa sería mi densidad total de la pieza. La densidad es masa sobre volumen, no es más. ¿Listo? ¿Qué pasa con el diferencial de volumen? Tenemos que empezar a escribirlo. Nosotros acá vamos a hacer la integral a lo largo del eje X. Y cuando nosotros integramos, lo que normalmente hacemos es coger una función en algún punto y evaluarlo, ¿cierto? Es decir, cogemos ese punto y decimos esto es f de x. ¿Ok? Este es el punto en y. Esta es el punto en x en el cual está. Y cuando yo lo evalúo, básicamente tengo una línea. Listo, tengo una función que está en un cierto x y tiene una altura f de x. Y comienzo a sumar esa línea
a lo largo de todo el triángulo, es decir, comienzo a sumar esa línea junto con esta y junto con esta. ¿Sí se acuerdan de ese concepto? Si no tomamos la línea como infinitamente delgada, pues entonces nosotros teníamos el concepto de que tenía algún cierto ancho, entonces tomábamos era el producto entre delta de x por f de x, delta de x por f de x, y empezábamos a formar esta clase de base por altura. Y eso es lo que decíamos, sumábamos el área bajo la curva simplemente haciendo esa clase de productos. ¿Sí lo recuerdan? Era lo más básico que vimos en integral para dummies. ¿O no? Buenas. Sí, profe. Bueno, hagamos algo muy similar. ¿Listo? Vamos a tomar una sección de esto que voy a empezar a sumarlo desde el inicio hasta el final. Y cuando digo una sección es que voy a sumar básicamente una línea. Pero ojo, aquí tenemos algo tridimensional. Así que yo debo sumarla a lo largo de la profundidad también. ¿Listo? Para el caso de esta línea, ¿cuál sería la altura? ¿Y? Y, de acuerdo, simplemente es Y, es la función que yo tenga en el eje Y, y ahorita la podemos definir, ¿sí? Pero por ahora es simplemente Y, no es más. ¿Cuál sería el fondo? De hecho no estoy sumando líneas, estoy sumando rectángulo, ¿no? ¿Cuál sería el fondo de este rectángulo? O sea, la profundidad que va a tener. Z. ¿Hay eje Z? Sí, sería- claro, hay eje Z. Sería Z. sería Z. Pero pónganle cuidado a algo. Esta es el eje, esta es Y, ¿cierto? Esa línea que va ahí, la podemos hallar. Es una línea recta, es la ecuación de una recta. O sea, Y, si yo lo quiero hallar de manera general, ahorita lo hacemos. Y va a ser igual a la pendiente más el punto de corte. Voy a poner B mayúscula porque ya tengo la minúscula ocupada. ¿Sí? Y ahorita hallamos esa pendiente y ya, hallamos esa línea. Pero ¿cuál es la ecuación para Z? Eso, profe, de hecho, no sería C. Claro, porque es constante. O sea, mi ecuación para Z es una constante. C. ¿Ya? No es más. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la medida de ese rectángulo en X? Porque tiene que ser un diferencial de volumen. Pues bueno, tenemos un rectángulo casi que... De hecho, tenemos un... ¿Cómo es? Paralelepípedo. Paralelepípedo infinitamente delgado que se dibuja como rectángulo. Es decir, sí vamos a tener una dimensión en X, pero va a ser una dimensión muy, pero muy pequeña. Cuando tenemos esa clase de medidas, normalmente se hace una cosa como esta. Y ese es mi diferencial a lo largo de X. O sea, mi diferencial de volumen yo lo puedo igual escribir. Tengo un volumen, necesito tres medidas, ¿no? Aquí nosotros teníamos A, B y C. Tres dimensiones que cuando yo las multiplico me forman el volumen. Acá voy a tener lo mismo. Voy a tener Y, C y de X. ¿De acuerdo? Tres medidas en metros. Metros, metros, metros. Me da igual a metros cúbicos, volumen. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, tanto silencio, supongo que sí. Sí, señor. Listo. Y ese es el pequeño truco, por así decirlo, para hacer esta clase de integrales. Por ejemplo, yo estoy dividiendo mi dx porque en el ejercicio me dice a qué distancia del extremo izquierdo. O sea, yo quiero hallar mi posición de centro de masa en el eje x. Al hallar este dx, automáticamente mi ecuación de r se va a convertir en una ecuación de x porque estoy integrando a lo largo de x, estoy hallando la posición en x. ¿Listo? Si quisiera cambiarlo, podría hacerlo, podría hallar la posición en y. Es decir, podría llegar y hacer esta clase de triángulo pero en y.
¿Listo? Algo similar. Entonces voy a integrar en y. Voy a empezar desde y igual a 0 hasta y igual a b. Ya voy a hacer la integral desde abajo hacia arriba y este sería mi nuevo diferencial de volumen. O sea que ya aquí terminaría, ya será un poquito diferente. Aquí sería x, aquí seguirá siendo c y aquí seguirá siendo de y. Entonces hay que averiguar ahora qué es x. ¿Ok? Lo que les digo es que se puede hacer de cualquier manera. Este es el concepto de integrar. Y ya lo hemos hablado un poco, pero pues en este ejercicio se ve un poquito más, como más global, ¿no? Escoger usted un pequeño diferencial, y este es mi diferencial, y extenderlo desde una posición inicial hasta una posición final, una suma. Sumar esos pedacitos de áreas. En este sentido, lo que estamos aquí haciendo es sumar un pedacito de áreas. Estamos sumando todas las áreas que tiene este bloque desde el inicio hasta el final para hallar el volumen. ¿Listo? Bien. ¿Qué sería el y? ¿O cómo lo podemos escribir? Mejor dicho, ¿cuál sería el punto de corte de la ecuación que tenemos ahí en blanco? El punto de corte de la recta. Esta recta. Profe, ¿el punto de corte con el eje X? ¿O el punto de corte donde está el de X? Ahí. Este y es el punto de corte con el eje y. Este b, perdón. O sea, esa es la ecuación general de una recta, ¿no? La pendiente por x más el punto de corte con el eje vertical. O sea, como yo definí mi origen de coordenadas, miren el punto de corte cuánto es. Es 0. No tengo. ¿Cierto? Sencillo. ¿Y qué me dice el concepto de pendiente? No sé si se acuerdan, pero el concepto de pendiente es cuánto es el desplazamiento en y sobre el desplazamiento en x, el desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal. O sea, yo aquí podría llegar a escribir la pendiente, ¿no? ¿A qué sería igual? ¿A 1? Sería 1 si yo tuviera a igual a b, pero acá tengo medidas diferentes. Pero b es el desplazamiento en y. O sea, desde 0, si yo tomo este punto, por ejemplo, y tomo este punto, yo ya tendría absolutamente todo para hacer la pendiente de la recta. Porque en ese punto arriba tengo una posición b, y en el punto, perdón, y horizontalmente tengo la posición de a. ¿Sí? Y la posición inicial es 0, así que tendría b menos 0 sobre a menos 0, b sobre a. B sobre A. Ok. Ya está. Tengo mi ecuación de Y es igual a B sobre A por X. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, tengo esta ecuación, la de dB completa. Tengo la densidad completa y de hecho este y que de pronto no lo conocía, por acá está. Ya puedo llegar a reemplazar arriba. De nuevo, siempre mi posición de centro de masa está compuesto de tres cosas. ¿Cierto? Mi X del centro de masa en dirección de Y, mi Y del centro de masa en J y mi Z del centro de masa en Z, en K, perdón. Vale, listo. Voy a hallar solamente la de X porque es lo que me pide el ejercicio. ¿A qué distancia del extremo izquierdo de la señal se une el alambre? O sea, solamente necesito el eje X. Si hago ese pequeño cambio, pues tendría mi ecuación que sería X del centro de masa igual. ¿Listo? Tendría aquí mi integral. Voy a irla cambiando poco a poco. Es decir, aquí tendríamos por ahora X por dm, que también puede ser X por este dm, lo puedo llegar y reemplazar como la densidad por el volumen.
¿ok? Y finalmente la puedo llegar y reemplazar los dos valores que yo ya conocí, la densidad y el diferencial de volumen. ¿Listo? Y ponerle límite a la integral porque todavía no la tiene. Ok, quedaría... pero la subo una gota. Entonces, bueno, voy a quitar el color rojo mejor. X queda tal cual por mi densidad. Mi densidad la tengo allá como la masa total sobre un medio de A por B y por C. ¿Listo? Ahora mi diferencial de volumen. Mi diferencial de volumen yo lo tengo como Y, porque Y es B sobre A por X, así que lo voy a colocar de una vez. B sobre A por X. Ok, eso es Y. Esto es Y. Esto es la densidad. Caramba. Ok. Bueno, ¿se alcanza a ver bien? Ok, por C, la constante, y por el de X. ¿Listo? Por eso les decía que cuando yo ya tenía mi ecuación para densidad y mi diferencial de volumen, este tipo de ejercicio ya estaba completo. No necesito nada más. Aquí yo puedo llegar y ver que hay varias cosas que se me van a cancelar, varias cosas que no me van a depender en la solución final y las puedo llegar a sacar de una vez. Por ejemplo, la masa total. Mire que aquí tenemos 1 sobre la masa total y aquí arriba cuando calculé la densidad también me salió la masa total. Eso no va a estar en la respuesta. ¿Listo? También tenemos acá la constante V que está arriba y abajo. Se me va. También tenemos la profundidad C. Adiós. Lo único que me sobrevive es el X y el A. ¿Ok? ¿Cuánto me queda el valor de A final? Acá tenemos A y acá tenemos A. Me queda 1 sobre A cuadrado, ¿no? Ok. ¿Y qué me da 1 sobre un medio? Exacto, me da 2. Muy bien. Entonces tenemos 2 sobre A cuadrado. ¿Listo? Por la integral de X cuadrado por dx. Muy bien. Profe, ¿cuál es el límite de la integral que usted dijo que, o sea, que había que ponerle? Listo. Ahí no lo hemos colocado. Coloquémoslo acá. ¿Desde dónde voy a integrar X? O sea, ¿desde dónde voy a empezar estos rectángulos y en dónde los voy a terminar? Eso es lo único que nosotros necesitamos tener en cuenta. ¿Dónde voy a colocar mi primer rectángulo? El eje X, ¿no? O sea, Sí, esa pero ¿dónde función del va? En qué posición debo colocar mi primer rectángulo? ¿Y en qué posición debo colocar el último para decir ya acabé de sumarlos? Eso es. Va desde 0 hasta A. Claro, desde 0 hasta A. ¿Listo? ¿Eso qué es? O sea, mi primer rectángulo lo coloco aquí. Casi que ese rectángulo no ni tiene ninguna clase de forma, ¿no? Porque es cuando la altura y es 0. ¿Ok? Y el último rectángulo casi que iría aquí en la tapa. Pero una vez yo sume todos esos, sigo hablando de rectángulos, esos paralelepípedos, por así decirlo, de ancho de X que es minúsculo, yo ya termino de sumar absolutamente toda la figura. O sea, ya tengo el centro de masa completo. ¿Listo? Entonces, mi límite de la integral desde 0 hasta A. Ok. Mire que la integral de hecho solamente me sobrevivió los términos que tienen A. Aunque tampoco me va a quedar muy extraño. Ok.
¿Cuánto me da la integral de x cuadrado? Integral de un polinomio de orden 2. X al cubo sobre Ajá. Sobre 3. Cuando nosotros tenemos un polinomio y lo derivamos, le quitamos un orden del polinomio, ¿no? Cuando lo integramos, le sumamos un orden del polinomio. Así que aquí nos queda x a la 3 sobre 3 para que me cumpla la antiderivada. Listo, y lo evaluamos entre los límites de la integral. Aquí no los coloqué. De 0 a. De 0 a. Ok. Siempre que evaluamos una integral, evaluamos el límite superior menos el inferior. Es decir, vamos a evaluar primero en a y me va a quedar a la 3 menos el de 0. Pero cuando yo evalúe aquí por 0 se me va a ir. Así que solamente necesito evaluar en a. ¿Listo? De ahí puedo... A sobre 3. Ajá, 2/3. O sea, de aquí puedo cancelar este a cuadrado con 2 de esto. O sea, me queda a simplemente y me queda 2/3. O sea, mi x de centro de masa es igual a 2. Vámonos 2/3. Qué bonito. Listo, 2/3 de a. Y ya, ese es mi punto. O sea, sería más o menos por esta línea. Solo puedo estar seguro. ¿Listo? Para y, si yo lo fuera a hacer, sería muy similar el resultado. Es decir, tendría bastante simetría. Si ven que está más cercano ese centro de masa a esta zona, que es donde hay mayor acumulación, o sea, a esa esquina, el ángulo recto. O sea, si yo lo midiera desde ese ángulo recto, yo podría decir, bueno, mi centro de masa está a 1/3 hacia la izquierda, ¿sí? Y el de y estaría a 1/3 sobre ese centro, sobre ese eje coordenado. O sea, si lo tomo acá, en este punto. Pero nosotros lo tomamos desde la izquierda, por eso nos da 2/3. Es decir, mi punto y de centro de masa, yo les garantizo que sería 1/3 de a. De pronto, si yo hubiera dibujado el triángulo diferente, es decir, si yo dibujo el triángulo así, sí, lo dibujo espejado hacia el otro lado, me da 1/3 en x y 1/3 en y, de una. No hay la menor duda. Ok, pero como tengo mi referencia un poco, o sea, tengo el triángulo, por así decirlo, rotado, despejado, entonces me da 2/3. ¿Cuánto creen que me da el centro de masa en z? Hagan su mejor suposición. Uy, perdón, aquí la embarré, horrible, porque escribía cuando él ya tiene su propia dimensión. Ok, él tiene su dimensión en y es b. Ah, no es la misma. Qué pena. En a, cuando hice el centro de masa, la posición en x tuvo que ver con a. Y miren lo que pasó con b y con c, que no tienen nada que ver. Se quedaron de pronto los coeficientes que los acompañaban como en un medio, pero b y b, adiós. ¿De acuerdo? Cuando yo lo haga alrededor del eje y, me va a sobrevivir es b. Y a se me va a cancelar. Así que me queda acá 1/3 de b. ¿Qué va a pasar en z? ¿Cuál sería la posición del centro de masa? ¿Un medio? Un medio, simplemente. ¿Por qué? Porque si yo miro cómo es esto en z, o sea, si yo llego y cojo la figura y la volteo y la miro de frente, lo único que yo veo es esto. Un rectángulo. ¿Ok? Y si yo miro el centro de masa de un rectángulo en lo ancho, es decir, a lo largo de z, voy a decir que está en la mitad. Este es su centro de masa. No hay alguna clase de disminución o de ecuación que estuviera en z. Si de pronto el letrero lo hubieran diseñado diferente, como decir esto, ¿de acuerdo? O sea, tengo como una cuña que viene así desde la base, desde C, hasta que desaparece en la posición de B. Entonces tendría que hacer el eje coordenado de Y versus Z y también hallar otra ecuación para una recta, pero se podría hacer. ¿Listo? Estas serían las posiciones de los centros de masa. Les queda, si ustedes quieren comprobar el 1/3.
Lo único que tienen que hacer es volver y plantear un poquito las ecuaciones, coger esta ecuación de la pendiente y transformarla pero para x, ¿no? Necesito ese valor de x, el valor de y. Y volver y hacer las integrales. Y ya. O sea, como tal, como ejercicio de integración no es complicado. Para mí, de lo que yo he visto, lo que se puede complicar más es hallar esta densidad, que se complica, y hallar este diferencial de volumen. De hecho, diría que más el diferencial de volumen. Pero una vez usted haya el diferencial de volumen y haya la densidad, el resto ya es bastante mecánico. O sea, ya puede mirar aquí qué cosas se le cancelan y ya tiene el resultado. Desde este punto ya tendríamos aquí que el único ejercicio era 2 sobre a cuadrado por la integral de x cuadrado. No más. ¿Listo? Les hago hincapié en esto porque vamos a ver después cuando calculemos un momento de inercia, que ahí tiene un poquito más de... O sea, tenemos que volver a integrar, por así decirlo. Y la integral es muy parecida, es casi que idéntica, solo que aquí este r va al cuadrado y creo que esta masa desaparece. Pero la integral como tal es la misma, la integral de r cuadrado por dm. Ya, vamos a volverla a ver. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda? Bueno, yo mañana me vuelvo a conectar, pero si no me hacen preguntas o no tienen dudas, pues me conecto y me quedo ahí en silencio. ¿Qué más hacemos? Ya más ejercicios como que ya es como forzarlos, sí, no hace falta, ya vimos el tema, ya está claro. Esto de hecho no está dentro del tema que íbamos a dictar este semestre, hacer integrales para centros de masa, pero bueno, ya se hizo y me puede servir más adelante. O sea, es algo extra. Algo extra sería, no sé, hablarles de política o ponerles una caricatura. ¿Listo? Entonces ahí mañana ustedes deciden qué hacemos. Listo, profe. Bueno. Listo, sí, señor. Medítenlo, se cuidan, que les vaya bien. Cualquier duda, Igualmente, profe. no por Discord, entonces mañana, para que la usen. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chao.